Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 13. Moisés dijo al pueblo: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que había de darte, según juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, y comas hasta saciarte. Guárdate de olvidar al Señor que te sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Salmo 18:17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Leeremos hasta el jueves de la semana 19 el libro del Deuteronomio, que significa la segunda ley, es decir, como una relectura de la primera ley que encontramos en la promulgación de los 10 mandamientos o las 10 palabras de Dios en el monte Sinaí al pueblo de Israel, que ha sido liberado de la esclavitud de Egipto y comienza a formarse según la ley de Dios en el pueblo de su propiedad. Y como sabemos, será siempre la palabra de Dios como ley y norma la que tiene que conducir al pueblo a la tierra de la libertad. Por eso los mandamientos son promulgados como normas de libertad que tendrá que recordar y nunca olvidar cada israelita y por supuesto cada uno de nosotros. El texto de hoy que comienza precisamente con una invitación que se convirtió en la oración más repetida al día por un pío israelita y que tendrá que ser recordada y conservada como un tesoro invaluable en todas las realidades de la vida cotidiana y del actuar de todo Israel. Escucha, Israel, Shema Israel.
invitación a la escucha que es interpretada como comportamiento o actitud de disponibilidad, pero también de obediencia a las palabras que siguen, reconocimiento a la soberanía de Dios y a su presencia salvadora y liberadora. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Afirmación central de todo el Antiguo Testamento, que tiene como consecuencia el mandamiento de un amor total y exclusivo. Y esta exclusividad, como sabemos, trae como consecuencia no solo la lealtad de Yahvé, sino también la preferencia, como signo principal del amor de Dios. Por eso en Jesucristo, en la nueva alianza, este mandamiento, esta elección y preferencia se manifiestan de una manera definitiva y nueva, pues el amor de Dios se revela de modo incondicional y misericordioso. Si bien los mandamientos se refieren aún hoy como renovación de la alianza, y por eso deben penetrar toda la vida, y deben estar presentes en la memoria y las actividades de cada israelita, en Cristo, ese hoy es una plenitud de un amor que viene siempre al encuentro del hombre. Por eso debe permear toda la vida del cristiano, y la invitación es a recordar siempre y a tener presente el acontecer misericordioso de Dios, que se manifiesta aún en las realidades más inverosímiles de la vida. Basta solo un atisbo de parte nuestra para descubrir cuánto hace y quiere hacer Dios por nosotros. A la luz de esta palabra de Dios podríamos decir que la invitación que Dios hizo al pueblo de Israel de perpetuar estas palabras, recordando los acontecimientos de la historia de la salvación, enseñándolas a las nuevas generaciones, y con las cuales Dios mostraba su consideración y amor por este pueblo, es también la invitación que Dios nos hace hoy en Cristo Jesús, a nosotros los cristianos y a todo hombre, su nuevo pueblo de elección, hacer constantemente referencia a todos los acontecimientos y manifestaciones de la salvación que Dios obra aún en medio de nosotros. Por eso es necesario leer la historia con espíritu profético, es decir, acostumbrarnos a entrever y percibir más allá de las situaciones humanas, muchas veces a nuestro entender y a nuestra lógica incomprensibles, terribles y dolorosas. Percibir el plan divino de salvación que se hace concreto aún con los dolores del parto, pero trayendo siempre la alegría de una nueva vida, de un nuevo amanecer, de un horizonte resplandeciente, lleno de belleza y colorido. Si hacemos memoria y no cerramos los ojos a tantas realidades, personas y circunstancias, aparentemente un fracaso y terribles, podremos descubrir que en el fondo hay toda una alianza de Dios para nosotros y una palabra verdaderamente creadora. Por eso debemos resaltar algunas palabras claves que nos trae esta liturgia para mantener renovada nuestra alianza con Dios y poder seguir caminando en la fe y en la esperanza de una vida plenamente realizada en un amor salvador y liberador. Ante todo, la palabra escuchar, que como sabemos nos lleva necesariamente a la obediencia y por supuesto al recuerdo, al conocimiento. Dice el Salmos 44:11, escucha, hija, mira, y pon atento oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, y el rey se prendará de tu belleza. Él es tu Señor, póstrate ante él. La palabra temor, que podemos encontrar como paralelo de la palabra amar, pues no se trata de un temor servil que infunde miedo y obliga a hacer las cosas por miedo al castigo o esperando un premio o una recompensa. Es el temor reverencial y el respeto por quien está delante, como lo enseña el mismo Jesús, quien pone al Padre siempre en el lugar de precedencia e importancia, en su puesto único. El Padre es más que yo, y yo hago lo que veo hacer al Padre. Dice Andrea Tesarolo al respecto, que el temer expresa perfectamente aquello que el amor había dejado en la sombra, es decir,
el hecho de que Yahvé es un soberano absoluto que exige sumisión total. Esto quiere decir en cristiano que ya no somos esclavos sino libres, porque en Cristo Dios nos ama incondicionalmente y nuestro temor hacia Él lo infunde el Espíritu Santo, en la medida que seamos espirituales y obremos en libertad. Resaltamos la palabra servir, igualmente orientada por el amor que me hace actuar con gratuidad y en libertad. Soy un siervo inútil, hice cuanto tenía que hacer, enseña Jesús. En síntesis, la ética de la alianza es al mismo tiempo temor y amor. Sin el primero desaparecería la superioridad de Dios en el acontecer de la historia del hombre, y sin la segunda faltaría la reciprocidad de las relaciones entre Dios y el hombre. Y si miramos nuestra realidad y hacemos lectura de nuestra historia reciente, nos daremos cuenta que hemos perdido precisamente el temor de Dios y la soberanía de Dios en nuestra vida, queriendo ponernos nosotros por delante de Dios. Hemos perdido ese amor a su enseñanza y esa obediencia a la palabra que solo quiere salvarnos, y como consecuencia no pueden ser extrañas todas las realidades de mal que vivimos en nuestra sociedad. Hemos perdido el valor fundamental de la memoria que nos hace recordar todo el amor infinito de Dios por nosotros, y ya no enseñamos a las nuevas generaciones a reconstruir esa historia que nos ha traído sino salvación y liberación. Y por eso difícilmente amamos sinceramente a Dios, y por supuesto, difícilmente nos amamos a nosotros mismos y menos amamos al hermano. Dios nos ha dado los mandamientos como normas de libertad, no para sujetarnos a nuevas esclavitudes. Y ser libres, como sabemos, no significa hacer lo que yo quiera y dejarnos llevar de manera irresponsable y temeraria de nuestros deseos y pensamientos, sino saber cuáles son nuestros límites y hasta dónde puedo llegar, y sobre todo que no estoy solo en este mundo. Debemos saber, como enseña hoy el Evangelio, que solo en virtud del Espíritu podremos caminar en la vía de la salvación, oponiéndonos siempre al mal. Si nuestras acciones las guía el Espíritu que poseemos en virtud de la fe, seremos entonces capaces de vencer el mal, escuchando y obedeciendo los mandamientos del Señor. Jesús dice: todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. Por eso es la palabra de Dios escuchada y recordada la que nos da la verdadera libertad y la vida verdadera. Que la Santísima Virgen María y San José nos ayuden a escuchar, obedecer, recordar y seguir cuanto el Señor nos ha enseñado, lo que ha realizado y sigue haciendo para salvarnos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración de acción de gracias por los 70 años de vida parroquial. Señor Jesús, pastor y obispo de nuestras almas, como comunidad parroquial de San Judas Tadeo, queremos agradecerte estos primeros 70 años de vida parroquial. Han sido años de luces y sombras en los que tu mano providente y la intercesión de nuestro santo patrono no nos han abandonado. Queremos comprometernos con el anuncio del Evangelio en la experiencia de ser discípulos y misioneros tuyos, haciendo eficaz el hecho de comprender la parroquia como una comunidad de pequeñas comunidades, celebrando la fe en comunión eclesial y siendo premurosos en la caridad. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista para ser testimonio creíble de tu amor en esta hora de la historia. María, modelo de la Iglesia misionera, nos ayude a ser una parroquia en salida, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Amén. San Judas Tadeo,
ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.